hoy no podíamos dejar de estar aquí entre los hermanos y hermanas de Venezuela, acompañándolos en este dolor y sobre todo también dándonos fuerza para continuar en la lucha y seguir profundizando un cambio emancipatorio, un proyecto de liberación para toda nuestra América. Para darle a entender a aquellos que se alegran con la muerte que la Cuarta República no volverá, que esta segunda y definitiva independencia ya está en marcha y que trascenderá las fronteras de la geografía venezolana. Queremos absorber su espíritu, el espíritu de Bolívar, el espíritu de Chávez, la disposición de este pueblo con el alma y con su revolución. Ahora todos somos Chávez. Chávez es un hombre de la talla de la humanidad, trasciende nuestro momento histórico, trasciende nuestra geografía. Es por el contrario, hoy sus ideas políticas, su trayectoria de vida son un acervo mucho más fuerte para el proceso bolivariano, para el proceso revolucionario. Los millones de personas que han transcurrido por las calles de Venezuela así lo ratifican. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía. A donde quiera que él mira ve extremistas. Estoy seguro que te ve a ti, hermano, con ese color y cree que eres un extremista. Yo tengo la impresión, señor dictador imperialista, que usted va a vivir el resto de sus días con una pesadilla, porque por donde quiera que vea, vamos a surgir nosotros. Venezuela vuelve a proponer aquí hoy, este día 20 de septiembre, que refundemos las Naciones Unidas. Cambiemos el clima, cambiemos el sistema y en consecuencia comenzaremos a salvar el planeta. El capitalismo, el modelo de desarrollo destructivo está acabando con la vida. Dicen en las calles lo siguiente: si el clima fuera un banco, ya lo habrían salvado. Y creo que es verdad. Si el clima fuera un banco capitalista, de los más grandes, ya lo habrían salvado los gobiernos ricos. Creo que Obama no ha llegado. Recibió el Premio Nobel de la Paz casi el mismo día que mandaba 30.000 soldados más a matar inocentes en Afganistán. ¡Ya basta! Y cuéstenos lo que nos cueste. Que mi reputación me importa un comino. Que importa mi reputación. Que importa incluso mi honor. No me importa estar preservándolo, cuidándolo. Lo que me importa es que aquí haya patria. Química 18, Historia 20. Uy, sacaste 20 historias. Estamos generando un área para la atención integral de los niños sobresalientes o con aprendizaje rápido. Bueno, yo pedí este honor, firmarte el diploma de bachiller a Miguel.
Ven acá pues, para darte un beso, carajito. Tú no te caes ahí. Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. ¿Cuántos años tú tienes? Yo tengo 4 años. 4 años. ¿Cómo será cuando tengas 20? Esta es una generación de bolivaritos, los bolivaritos. Déjalo, que viene para acá, él viene. Él viene. ¿Qué haces aquí? ¿Qué me traes? Galleta. Galleta. Bueno, dame galleta, pues. Dame galleta. ¿Están viendo lo que es un niño? Lo que es un niño, ¿ve? La generosidad. Luego viene la sociedad capitalista y nos enferma de egoísmo. Por aquí pasó, compadre, hacia aquellos montes lejos. Miren el rastro en la paja, míreselo, compañero, como las claras garúas en el terronal reseco. Por aquí pasó, compadre, hacia aquellos montes lejos. Allá va su estampa sola, grave perfil aguileño, arzón de cuero tostado, tordillo de bravo pecho, de bandera va su capa, su caballo de puntero, artista labrando pueblos, hombre retoñando patrias, picando glorias, tropero. Por aquí pasó, compadre. Venezolana de Televisión es el canal de la información y opinión en el país. En directo de los estudios de Venezolana de Televisión. Para todas y todos ustedes. Hablar sobre el tema de las luchas afrodescendientes. De inmediato comenzamos. No hay cohesión en la oposición. ¡Viva Bolívar! Desarmados totalmente. Bienvenidos sean La todos. justicia es lo que marca el rumbo de la sociedad. La mejor información deportiva. Desde el lugar donde se genere la noticia. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Venezolana de Televisión, el canal de todos los venezolanos. Así nos expresamos. Con una comunicación cercana, afectiva, que se transmite y se recibe de piel a piel. Así somos. Movilnet, la señal que nos une. Este programa contiene elementos que no pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes sin supervisión. En cumplimiento de instrucciones del señor presidente de la República, Nicolás Maduro, hemos desplegado más de 210.000 hombres y mujeres a lo largo y ancho del territorio nacional en 3.111 puntos de prevención y atención, así como también un despliegue importante para garantizar la seguridad a más de 252 templos, con la finalidad pues, de que los feligreses asistan a las diferentes jornadas religiosas que ofrece en esta Semana Mayor. Nosotros estamos supervisando de manera directa todo este gran despliegue y hasta ahora podemos informar que el balance ha sido bien positivo. Estamos en una reducción importante de la accidentabilidad en todo el país a través pues, de todo el dispositivo desplegado en las principales carreteras, autopistas y troncales.
Se estima que en un 27% se hayan reducido los accidentes respecto al año 2012. El gobierno revolucionario haciendo su trabajo en temporada de asueto. Chávez es un gran colectivo. Aquí está un pueblo combativo que estamos con él. Usted es un patán. ¡Que vivan los hijos e hijas de Chávez! Muy buenas tardes, un cordial saludo a todas y a todos. Yo soy Ronald Muñoz y esto es la mesa informativa, como siempre, de lunes a viernes analizando los temas de interés nacional e internacional también en el ámbito político y geopolítico. Para eso me acompaña mi compañero, mi camarada Luis José Marcano. ¿Cómo estás, Luis? Excelente. Nosotros trabajando y la gente disfrutando de la Semana Santa, la mayoría, como debe ser. Como debe ser. Bueno, muchísimas gracias, saludos a todos. Claro que sí, bueno, y precisamente no solamente trabajamos nosotros, trabaja buena parte de las instituciones públicas, y una de esas instituciones, bueno, es el Plan Nacional de Recreación del Vivir Bien. La ministra Yadira Córdoba habló un poco sobre los resultados, sobre el balance de lo que está ofreciendo esta misión, o este plan del gobierno. Vamos a verlo y comentarlo. Estamos en 106 lugares, aparte de 17 sitios de peregrinación religiosa. Esos 106 lugares forman parte de 82 playas, y lo demás son ríos, montañas y parques nacionales. Estamos en todos los parques nacionales que han sido recuperados, ya el ministro hablará de esos planes. Ahí en este festival están participando 6.400 recreadores que han sido formados por el plan, pero a lo largo de todo el año en los diferentes componentes del Plan Nacional de Recreación hay 36.000 recreadores que se han formado, de manera que dependiendo de las actividades se incorporan núcleos nuevos de recreadores. Nosotros bien contentos porque esto es una vía para profundizar las condiciones para la felicidad suprema del pueblo venezolano. Felicidad suprema del pueblo venezolano, y de verdad que sí, se veía contenta esa gente con esos tamborcitos, ¿no? Sí, señor. Y vale destacar aquí, ¿no?, el hecho de, habrá que preguntarse cuántos gobiernos en el mundo planifican lo que son asuetos como este. En Carnaval lo vimos, lo estamos viendo ahora en Semana Santa. Bueno, pero hay otras informaciones que queremos comentar para todos ustedes. Hoy estuvo aquí en Venezolana de Televisión Roberto Moll. Ustedes seguramente muchos lo conocen, se trata de un actor venezolano y estuvo haciendo algunas reflexiones a propósito del mundo artístico en nuestro país, tan convulsionado en las últimas semanas a raíz de los pronunciamientos de algunos artistas de la patria. Roberto Moll hizo reflexiones importantes respecto al comportamiento de los medios de comunicación privados, a las televisoras fundamentalmente. Vamos a escucharlo. No, los medios de comunicación, los canales de televisión, hay que tenerlo muy claro, son partidos políticos, disfrazados con toda, como son la derecha todo lo disfraza, ¿no? Se ponen máscaras, son los reyes del eufemismo. No, nosotros fuimos utilizados por ellos. Y cuando ya se dieron cuenta que nosotros estábamos pensando por nuestra propia cuenta, en solidaridad, en humanidad, en amor a los demás, sobre todo yo que soy cristiano evangélico, amar a los demás, que fue la enseñanza del primer socialista del mundo, que fue Jesús de Nazaret. Ahora que estoy viendo a ese señor Urosa, a mí me da pena ajena. Toda la vida la iglesia ha sido un partido político. Y le engañaron al pueblo, porque ellos son los reyes de la mentira, de que representaban a Dios. Por favor, ellos no representan ni ellos mismos. La derecha todo lo disfraza, dice Roberto Moll, en clara referencia, en este caso, a televisoras privadas y a la Iglesia Católica. Y bueno, en el tema de los medios de comunicación usa un término bien interesante, que es el eufemismo, ¿no? Como siempre ellos, todo lo de la derecha, todo lo que es del imperialismo, de las masacres de Estados Unidos, entonces usan términos bonitos. Entonces ellos no hacen masacres, sino luchas por la libertad y la democracia. En contra del terrorismo sí, en contra del terrorismo. Ellos aquí siempre son más o menos los mismos términos. Todo lo de ellos lo pintan bonito. Y todo lo que tiene que ver con las luchas históricas de los pueblos en todo el mundo, eso lo criminalizan. Son terroristas, esos son delincuentes, guerrilleros, ladrones, bueno, cualquier cosa negativa. Bien interesante. Además del señalamiento que hace sobre el cardenal Urosa y la alta jerarquía eclesiástica, que bueno, bien pertinente, sobre todo en estos días que para mucha gente en todo el mundo de reflexión y devoción religiosa, sobre todo para el pueblo cristiano, ¿no? Pero otro que se pronunció hoy fue el dirigente de la MUDI, concejal metropolitano, Freddy Guevara. Vamos a ver qué dijo y regresamos a comentar aquí en Mesa Informativa. Nos ha llegado una información que nos preocupa bastante, y es que el gobierno va a iniciar, ya inició en algunas ciudades, pero va a arreciar una campaña para promover la abstención.
El gobierno nacional, a través de su comando, va a utilizar a través de diferentes grafitis, panfletos, videos y lo que tiene que ver con correos y medios digitales, una campaña que está diseñada a generar abstención y dudas sobre el secreto al voto. Bueno, denuncia Freddy Guevara, concejal metropolitano, que el gobierno va a desarrollar en cualquier momento una campaña para sembrar dudas sobre el CNE. Yo me imagino entonces que la señora María Corina Machado, el señor Rafael Poleo, trabajan para el gobierno, según lo que está diciendo el concejal Freddy Guevara, ¿no? Pues yo no entiendo, ellos son los que llevan años, con más de una década, diciendo cualquier cantidad de cosas, sembrando dudas sobre el CNE, pero ahora Freddy nos dice que es el gobierno, cuando el gobierno es el primer interesado que se van a votar, porque además las encuestas están ahí, y aquí en política nos conocemos, hermano. Tú sabes muy bien que una tendencia de más de 10 puntos, unas elecciones presidenciales, a 20 días de una elección, es imposible revertir la tendencia. Yo sé muy bien lo que va a suceder, y aquí el único interesado en promover en todo caso la abstención y destruir la imagen del árbitro, sabemos quiénes han sido los que todo el tiempo han venido diciendo cosas contra el CNE. Yo no he visto a nadie del gobierno. ¿Usted ha visto a alguien del gobierno diciendo algo del CNE? Yo escucho a Freddy Guevara y me vienen a la mente las palabras de Vladimir Villegas, quien hace algunas semanas escribió lo siguiente: la Mesa de la Unidad Democrática y los sectores de oposición, más allá de buscar una victoria que no la van a obtener el 14 de abril, debe preservar la votación del 7 de octubre. Ese es el riesgo mayor que está corriendo los sectores de oposición, y por eso asoman este tipo de cosas para, posterior al 14 de abril, decir, bueno, nuestra votación bajó porque cosas como esta. Bueno, vamos a revisar información que también se da a través de las redes sociales. De inmediato nuestro segmento ¿Qué dicen? Vamos a comenzar comentando parte de lo que comentó el día de hoy, informó el día de hoy el presidente Nicolás Maduro a través de su cuenta @Nicolás Maduro. Escribió lo siguiente: qué buena idea la creación de un banco de fomento de desarrollo del BRICS. Así se construye la nueva arquitectura financiera internacional. Esto es una noticia importantísima, la creación de este banco de las cinco naciones, o una de las 5 potencias de mayor crecimiento económico en los últimos años. Vamos a ver si nos la sabemos. Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica. Claro, eso más o menos lo que están ahí apuntando a una reforma a la ONU, que en mi criterio se quedaría un chucuta, incluyéndolos a ellos entre los 10 grandes, porque en mi criterio no deben haber miembros grandes y pequeños. Creo que todos los países deben tener el mismo derecho al voto en la ONU. Pero en todo caso, @Arreaza, Jorge Arreaza, obviamente, ¿no? Hace 263 años nacía en Caracas nuestro inmenso, eterno y vigente guía, Francisco de Miranda, fuente y luz de nuestras luchas hoy. Claro que sí, el vicepresidente ejecutivo de la República, vicepresidente de la República, Arreaza, nos recuerda y nos conmemora a lo que es ese gran venezolano, el venezolano universal, Francisco de Miranda. Sí, señor. Vamos también a comentar lo que nos escribió ya a través de su cuenta @Wissam Abojare, ex compañero de trabajo aquí en Venezolana de Televisión. Actualmente está en Siria, ¿no? Y está viviendo los hechos, siendo testigo presencial de lo lamentable que se está dando. Dice: Ejército Libre impacta 4 misiles morteros contra cafetín de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Damasco. 12 muertos. Bueno, parte de todo lo que se está desarrollando en contra de Siria. De eso vamos a hablar hoy aquí. Exactamente. También escribe Freddy Fernández. Ok, perfecto. Qué papelito el de Freddy Guevara y Stalin González. Los mandan a decir que la derecha apoya al CNE y el chavismo. No, esto es lo que yo digo que es increíble. O sea, yo pregunto al pueblo de Venezuela, ¿alguno de ustedes, incluso a todos aquellos hermanos y hermanas venezolanos y venezolanas opositores que nos pueden estar viendo, ha visto alguna vez algún vocero del proceso revolucionario o de gobierno descalificando el CNE? Porque yo no lo he visto nunca. No entiendo entonces esta declaración. Bueno, son las 5:48 minutos de la tarde. Nosotros vamos a hacer una pausa. Antes le vamos a presentar lo que dijo el día de hoy una figura de la Revolución Bolivariana. Vamos a comentar lo que escribió hoy el señor Carlos Chacho Álvarez, uno de los representantes en la UNASUR, Unión de Naciones Suramericanas. Dijo hoy: América Latina ha extirpado el fraude electoral y el golpe de Estado militar, que eran 2 instrumentos de la derecha para impedir los procesos populares. Breve pausa, ya venimos. El canal de todos los venezolanos. Tiene su marcha. El pueblo venezolano y el Ministerio del Poder Popular para la ciencia,
marketing, tecnología e innovación. Estamos lanzando nuestro segundo satélite, Miranda. El satélite Miranda es para, decirlo en términos fáciles, para fotografiar la Tierra. CIPSI, pregonando conciencia. Cada mañana, cada vez que comienza tu día, sabes que estamos cerca de ti. Sabes que hay un Telecom de Banco Bicentenario allí en tu comunidad. Sabes que somos un banco revolucionario y que estamos a tu lado, haciendo de la inclusión una realidad. Telecom de Banco Bicentenario está muy cerca de ti. Banco Bicentenario, en marcha. El Comando de Campaña Hugo Chávez realiza un plan de recaudación para que haga su aporte de manera voluntaria. Un día de salario por la revolución. A través de depósito en las cuentas corrientes del Banco de Venezuela y Banco Bicentenario. Todas y todos a financiar la campaña electoral del candidato de la patria, Nicolás Maduro, el hijo de Chávez. Todito el pueblo de Chávez a la calle va a salir. Nosotros hemos configurado una instancia superior para la conducción de la revolución bolivariana, para garantizar la estabilidad política, la estabilidad social, el desarrollo y el respeto de la soberanía y la independencia nacional. El desarrollo del plan de la patria que se discuta en el Consejo Político y de manera fraternal y unitaria, ustedes allí seleccionen unos voceros que vayan a nombre del gran polo patriótico, representantes, delegados del Consejo Político y del Consejo de Movimientos Sociales para que se incorporen a la dirección político-militar de la Revolución Bolivariana, para que todos estemos allí. Yo no le voy a pagar los pasivos laborales a nuestros trabajadores públicos con papel. Yo le voy a pagar con dinero en efectivo. 29 años de servicio que trabajé, me pagaron 5.800 bolívares. Imagínate, yo salí en el 2009 y ese finiquito detallado me lo entregaron en el 2011. Estamos aquí las enfermeras y los enfermeros de toda España para reivindicar y luchar por una sanidad pública de calidad y gratuita. La situación actual de la sanidad es realmente grave, es muy preocupante. En Europa, como resultado de políticas neoliberales de gobiernos de derecha, cierran ambulatorios, centros de salud, hospitales y servicios de emergencia. Esto es el desmantelamiento y el saqueo de la sanidad para beneficio de algunas empresas privadas. En Venezuela, hace 14 años, dejamos atrás a la derecha sin patria y sus paquetazos neoliberales. ¿Cuántos centros de salud había en Venezuela en 1998? Apenas 5.360. ¿Ustedes saben cuántos tenemos hoy? 13.731. Esto es lo nuevo, es el nuevo sistema público nacional de salud, totalmente gratuito. El pueblo tiene memoria y no se deja engañar. Mientras en Europa cierran centros de salud, en la Venezuela bolivariana tenemos más de 40.000 médicos desplegados en todo el territorio nacional, garantizándole salud al pueblo. Hoy tenemos patria. Y pase lo que pase, en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo patria. Cultura viva. Naturaleza imponente. Y un pueblo de corazón. Disfruta Aragua.
amigos, muchísimas gracias por continuar con nosotros en la mesa informativa. Ronald Muñoz y este servidor Luis José Marcano. Bueno, Ronald, aquí estamos nosotros en este estudio que está bien fría. Ya vamos a entrar en algunos debates, pero hay gente que creo que le está pasando mejor que nosotros. Sí, ya me enteré por ahí. Vámonos hasta Los Roques. Allá está nuestro compañero Boris Castellano. Nos tiene información. Adelante, Boris. Gracias por el pase, nos encontramos en este momento en compañía de Mayre González, ella es parte del equipo de gobierno del territorio insular Miranda, para que nos ilustre a propósito de las actividades que la Gran Misión A Toda Vida Venezuela ha venido realizando en esta joya natural de nuestro país. Estamos realizando actividades culturales, actividades deportivas, estamos con torneos de peloticas de goma, torneos de voleibol de playa, torneos de fútbol y actividades religiosas como son esta noche para el lavatorio de los pies con el Nazareno. Estamos enmarcados en esta gran misión y realizando estas actividades hasta el día domingo. ¿Qué recomendaciones le daría a las personas que van a disfrutar de las playas y también de los espacios acuáticos, no solamente acá en el Gran Roque, sino también en toda Venezuela? Bueno, tener mucha precaución, disfrutar sano, disfrutar teniendo la máxima conciencia en colaborar con la limpieza de nuestras playas, no dejando por favor desechos para mantener el ecosistema también aquí, no solamente aquí, sino en todas las playas del Gran Roque, en todas las islas. ¿Cómo ha estado la afluencia en estos días? Muchísima gente. Mucho, lo podemos ver, bueno, hay también turistas que están participando, tenemos mucha afluencia de personas aquí. ¿Cuáles son los cayos más visitados? Tenemos Francisquí, Madrisquí y Crasquí, también como callo, bueno, y el Gran Roque, que es aquí donde llega toda la afluencia de personas. Bien, le damos las gracias entonces a parte del equipo de gobierno del territorio insular Miranda y de esta forma volvemos nuevamente a los estudios. Adelante. Gracias, Boris. Boris Castellano desde Los Roques, los equipos de Venezolana de Televisión desplegados en todo el territorio nacional. Y vale comentar allí, ¿no? ¿Cuántos espacios, Ronald, ahora ya no son de uso privilegiado de algunos sectores del país, sino que ahora pueden ser aprovechados por la inmensa mayoría de los venezolanos? Yo creo que bien rescatar un poco algo importante que tú dijiste, ¿no? Es el tema de cuándo acá un gobierno, y bueno, y cuántos gobiernos en América Latina y en el mundo invierten recursos, ese gasto, esa inversión social en planes nacionales de recreación para el pueblo. Así es. O sea, eso en cualquier parte, eso es privado y cuesta plata, hermano. Así es. Bueno, vamos a revisar información que está publicada a esta hora en los principales portales web de nuestro país. Vamos a comenzar con el Correo del Orinoco, la artillería del pensamiento que trae. Lo más destacado. Ajá, ahora sí, lo más destacado. Vamos a revisar la información del Correo del Orinoco. Tiene a esta hora noticias acerca del vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, dijo lo siguiente: opinadores que atacan el SICAC se declaran defensores del dólar paralelo. Este es el sistema complementario de adquisición de divisas. Y es así, ¿no? O sea, cualquier venezolano, independientemente de su condición, de empresario o no, economista, tiene que respaldar iniciativas como la del SICAC para justamente disminuir el impacto de ese llamado dólar paralelo. Y quien no lo haga, como dice el vicepresidente, se pone a favor de mecanismos como ese, famoso dólar paralelo. Bueno, pero es que además ellos lo hacen abiertamente. Ahí el pensamiento de la economía liberal, obviamente, de manera abierta, aboga por ese tipo de cosas. Así es. Mire, la ministra de la Juventud, Maripili Hernández, hoy informó, dijo, acerca del Plan Nacional de Recreación que beneficia a más de 1.800.000 personas en Semana Santa. Habló acerca del despliegue que está realizando el Gobierno Nacional. Ya veíamos algunas notas sobre esto. Todos los ministros desplegados en distintas partes del país. Correo del Orinoco. También vamos a revisar información de otro portal web, en este caso de... ya nos lo va a colocar allí nuestro compañero. Últimas noticias. Nos trae lo siguiente: Armada ha rescatado 17 personas durante la Semana Santa y vemos algunos integrantes de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, parte del despliegue que se está realizando. El Comando de Guardacosta rescató 8 miembros de una familia que se encontraban en peligro en la playa La Rosa, ubicada en Puerto Cabello, estado Carabobo. Bueno, parte del dispositivo que se está realizando. Otra información que queremos presentar para ustedes y que está publicada, en este caso también en Últimas Noticias, es la siguiente nota: venezolana gana concurso contra la deserción escolar. Interesante.
El premio del Banco Interamericano de Desarrollo le fue otorgado a Clarisa Peña por su idea de enviar en bicicleta a estudiantes universitarios a enseñar en zonas rurales. Interesante, son buenas iniciativas, ¿no? Una venezolana allí. Información internacional, y estos van a ser los temas que abordaremos luego de una pausa. Fíjense ustedes, Moscú, las decisiones de la Liga Árabe han anulado todos los logros diplomáticos en Siria. Se pronuncia Rusia respecto a la decisión que ha tomado la Liga Árabe de incluso la posibilidad de apoyar con recursos, con armas, a los llamados rebeldes en Siria. Finalizamos con esta información de RT Noticias. Estados Unidos apoya de forma inquebrantable a Seúl ante las amenazas de Corea del Norte. Bueno, no es de extrañar, Estados Unidos firme allí, aliado de Corea del Sur, para hacer lo que se presume vayan a hacer en los próximos días. Y eso es una nueva noticia, que Estados Unidos apoya a Seúl contra Corea del Norte. Es una noticia que tiene más de 50 años en todo caso. Tiene impacto en este momento en el cual la tensión se está viviendo con mucha fuerza. Bien, amigos, nosotros les vamos a presentar un reporte realizado hace algún tiempo respecto a la participación de algunos de los principales dirigentes, figuras de la oposición venezolana, algunos de ellos que han revivido a propósito de esta campaña para el 14 de abril. Entre ellos vale destacar a Liliana Hernández del Comando Simón Bolívar, aunque algunos lo llaman Simón Bolívar Bosque. Vamos a ver esta nota y ya volvemos. Consultar una hemeroteca es una de las mejores opciones para comparar la realidad actual del país con la del pasado. El escándalo Recadi estalló en mayo de 1989. Se trataba del organismo a través del cual se administraban todas las divisas públicas del país desde 1983. El poder político y económico gobernante encontró en este mecanismo un nuevo negocio. Miles de millones de dólares fueron estafados a la nación. Uno de los involucrados, un integrante de una adinerada familia caraqueña y socio del actual prófugo de la justicia, Nelson Meserane, Nicomedes Zuluaga, presidente de Gramoven, empresa que distribuía trigo en el país. Las investigaciones determinaron que Zuluaga solicitaba a Recadi cantidades de dólares muy por encima de lo que realmente necesitaba su industria para la importación, tal como lo reflejan los informes de la investigación. Ante las evidencias en su contra, Zuluaga respondió como aparentemente lo hacen en su familia, alegando persecución política. Al ser encarcelado, Zuluaga se develó la sociedad de cómplices vigente en el país. Hasta el presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, salió en defensa del empresario. De hecho, el jefe de Estado fue el primero en llamar al detenido. Personajes como el economista Pedro Palma, hoy conocido por sus permanentes ataques a la revolución, incluso se atrevió a visitar en la cárcel a Zuluaga, dejando claros sus nexos con él, al igual que lo hacían figuras como Luis Machado, que por medio de sus familiares actualmente continúan presentes en la política nacional. En el caso Recadi estaba involucrada hasta la secretaria privada del expresidente Jaime Lucinchi, Blanca Ibáñez. La funcionaria usaba sus influencias para favorecer a determinados empresarios ante Recadi. Al ser solicitada su interpelación ante el Congreso, sus aliados salieron a defenderla. Es el caso de Liliana Hernández, actualmente dirigente del partido Un Nuevo Tiempo, y Henry Ramos Salud, uno de los históricos en Acción Democrática y candidato para las elecciones del próximo 26 de septiembre. Irónicamente, algunos de quienes rechazaban tan descarados hechos de corrupción, hoy en día comparten ideas con quienes denunciaban. Las investigaciones revelaron que incluso grandes intereses económicos de los Estados Unidos estaban incursos en la estafa y que distintas maniobras aplicadas por los bancos facilitaban el robo. Por su magnitud, el caso Recadi trató de ser usado para encubrir otros hechos de corrupción que coincidían para la fecha, como por ejemplo la estafa que habría realizado a venezolana de televisión, Marta Colomina, durante su paso por la presidencia del Canal del Estado. Bueno, ahí están algunas perlitas de la Cuarta República. Como dice por ahí, bueno, yo quisiera felicitar a Luis Marcano, ¿vale? Por excelente reportaje. Y bueno, sale ahí varias personas me parecieron conocidas. Ese señor, yo no sé si me equivoco, corríjame usted, Marcano, pero ese señor Pedro Palma no es el que sale a cada ratico precisamente defendiendo el dólar. La Academia de Economía y todo. Sí, exactamente, atacando las políticas del gobierno en materia de combate al denominado dólar paralelo. Así es. Vale destacar de allí un personaje que revive a propósito de este comando Simón Bolívar, sí, el señor Enrique Capriles, la señora Liliana Hernández, bueno, en su momento parlamentaria de Acción Democrática, y fue una de las que se negó a que Blanca Ibáñez fuese interpelada por el Congreso. Sí, y bueno, Liliana Hernández, una dirigente tan incisiva, ¿no?, contra las políticas del gobierno nacional. Pero ella dijo que no estaba que estaba dispuesta a todo tipo de pruebas que salieran en esta campaña y toda la cosa. Sí, ella dijo que como que se sometían a la prueba al examen de
Detector de mentiras. Si Nicolás Maduro, presidente de la República, se sometía al detector de mentiras, yo quisiera sentar también en una silla al candidato a la derecha, Enrique Capriles, que me parece buenísimo, me parece excelente esa idea, pero podemos sentar y le hacemos preguntas como, ¿usted está apoyado por el gobierno de Estados Unidos? ¿Sí o no? O sea, para ver qué pasa. ¿Usted aplicaría un paquete neoliberal en Venezuela? ¿Sí o no? A ver qué pasa con el detector de mentiras con Enrique Capriles. ¿Qué cree usted? Yo creo que hay que esperar. Son las 6:04 de la tarde, nosotros vamos a hacer una pausa. Antes tenemos que decirle cómo se hace gestión en la Revolución Bolivariana. Presentamos una de sus obras emblemáticas en los últimos años, ubicada en los Andes de nuestro país. Ya la van a observar, se trata del trolebús de Mérida, es un sistema de transporte masivo ubicado en la ciudad de Mérida, compuesto por 2 líneas de trolebús y una línea de sistema teleférico o trocable. Este medio garantiza la movilidad de los usuarios durante estos días de asueto, días como estos, los de Semana Santa. Ya venimos. el canal de todos los venezolanos. Donde quiera que se encuentren de ese lado del sector, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. De eso vamos a mostrarle mejor las imágenes. La tecnología se puede comprar, pero la experiencia es intransferible. Dossier, de lunes a viernes, a las 10 de la noche, por Venezolana de Televisión. Gilman Fest, Rock en la Capital 2013. Con lo mejor del talento nacional, Electrocircus en tributo al AC/DC. Gilman celebrando 36 años de rock nacional. Y por primera vez en Venezuela, Saxon en concierto. Sábado 30 de marzo a partir de las 12 del mediodía en el estacionamiento del Poliedro de Caracas. Entrada libre. El gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas te invitan. Maestro de Independencia y Revolución, Francisco de Miranda, defensor de la libertad de los individuos y de los pueblos, líder universal, estratega y visionario de la integración de América ante el mundo. Sus ideas y su proyecto emancipador viven en el alma de los patriotas, luchador incansable por la igualdad de derechos y la justicia. Su sueño, la patria libre e independiente. Hugo Chávez no solamente ayudó a los pobres de Venezuela, sino también a través del ALBA, ha tratado de unificar a Latinoamérica. Porque tenían el 49% de pobres y han bajado al 26%. Y es una gran labor que no solo lleven los yanquis la riqueza de los países. Ha hecho que nuestros pueblos nos miremos más hacia nosotros mismos y veamos todo lo que se puede hacer en términos de la unidad, de enfrentarnos juntos, ¿no? contra el imperio. Chávez vivirá en el pueblo. Yo quiero convertirme, a nombre de mi comandante Hugo Chávez, en el presidente que sane a Venezuela del crimen, la violencia, la criminalidad, la droga. Yo les pregunto, ¿ustedes están dispuestos a acompañarnos con justicia, pero con mucha decisión, a que libremos de bandas violentas, criminales y narcotraficantes todos los barrios de la República? ¿Seguro? ¿Lo juran? ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos a hacerlo! La República Oriental del Uruguay se incorpora al Sistema Único de Compensación Regional, Sucre, impulsando la visión de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, de consolidar un espacio económico que beneficia a más de 80 millones de latinoamericanos y caribeños. Con la incorporación del Uruguay al Sucre, se estima que el intercambio bilateral de bienes y servicios crezca a 30%. Sucre, una moneda que viene a romper con los paradigmas de la economía mundial.
Bueno, seguimos aquí en Mesa Informativa, lo estás viendo a través de Venezolana de Televisión. Luis José Marcano y este servidor Ronald Muñoz se incorporan con nosotros, bueno, en condición de periodista, invitado, comunicador de, bueno, de esa gran página web, ese colectivo que es aporrea.org, Asamblea Popular Revolucionaria. Bienvenido, hermano, Gonzalo Gómez de Aporrea. Un placer, y además un placer tener también, por supuesto, al conocido experto en temas internacionales, Raimundo Capsi. Bienvenido, señor Raimundo. Muchas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes. Gracias por acompañarnos. Bueno, hay dos situaciones bien delicadas hoy en el mundo, particularmente la situación que se está generando entre Estados Unidos y Corea del Sur, Corea del Norte, y la situación con Siria. Creo que Ronald preferiría que arranquemos por Corea del Norte con el señor Raimundo. Claro, por Corea del Norte por una razón que, aunque yo lo diga con una sonrisa en la cara, no tiene nada de agradable. En Siria hay una situación dramática que está viendo el pueblo sirio, pero no está involucrado armas nucleares. Es decir, el tema de Siria perjudica al pueblo sirio, lamentablemente, pero el tema de Corea del Norte puede tener consecuencias graves para el planeta entero, ¿no? El tema de Corea y lo que está pasando allí, ¿no, camarada Raimundo? Sí, mire, yo no sé si es obra de la casualidad, sin embargo, es bien interesante que estuviéramos hablando a la vez de Corea y de Siria. Son dos conflictos que no podemos separar en la actualidad, todo lo contrario. Cuando la gente centra su atención en las Coreas o en Corea, estamos diciendo de que el imperialismo que está agrediendo al Medio Oriente en la figura de Siria y está en pos del petróleo, del gas, de las riquezas que hay en la zona, y hay una posición absolutamente bien fundamentada y bien firme por parte de dos colosos llamados hoy en día emergentes, parte del BRICS, como Rusia y China. Estados Unidos pone el problema de Corea, que ya data de 60 años, como decía hace rato amigo Ronald. Entonces trata de avivar las llamas en Corea solo para sentarse con Rusia y con China a obligarles a mitigar su posición dura en cuanto a Siria se refiere. Pero pareciera que ni siquiera los Estados Unidos entiende a perfección el porqué de esta posición de Rusia y China en un país distante, si se quiere, como Siria, y no asumieron la misma posición frente a Libia. Es que en Siria hoy en día se está jugando precisamente el futuro del nuevo orden internacional. Es decir, que se entierra definitivamente este mundo unipolar donde la voluntad, yo diría el capricho de un imperio, marca la pauta para el mundo entero en lo económico, en lo político, en cualquiera de las actividades diarias en la política internacional, o aunque por el contrario, persiste este mundo unipolar. Por eso que es muy importante centrar la atención en Siria y no perder de vista a Corea. Pero repito que el problema de Corea no es de juego. Hablar de que puede haber un conflicto en Corea, estamos hablando de una confrontación con países que tienen armas suficientes para destruir el globo terráqueo 50 veces, no una sola vez. Estamos hablando de Rusia y China, limítrofes con Corea. Estamos hablando de los Estados Unidos con sus bases militares cercanos y con sus bombas atómicas, etcétera. Amén de otros países que también son cercanos y poseen armas nucleares, quizás en la zona, como es el caso de Corea, como es la propia Corea del Norte, y las bases militares norteamericanas en Corea del Sur, que también deben poseer sus armas nucleares, y otros países en la zona, como la India, como Pakistán, y un poco más acá, el propio Israel. Ahí, repito, no puede haber, por un análisis frío, sincero, honesto, no puede haber confrontación de nuevo en Corea, sino solo para obligar a Rusia y China a sentarse y en las negociaciones, como siempre entre los grandes países, los países pequeños pagan la factura. Mientras que en Siria, repito, sí se está cimentando el futuro de la humanidad. Y lo que ha sucedido en las últimas 48 horas en África del Sur, con los 5 países emergentes y esta posición uniforme y esta solicitud que hicieron al mundo para la creación de un mundo de equilibrio,
no solo nos debe llamar la atención por su importancia en la geopolítica internacional, sino como venezolanos debemos ahora recordar que quien aparentemente nos ha abandonado hace unas semanas, nuestro inmortal líder o nuestro líder inmortal, fue la primera voz en un mundo unipolar donde todos los gobernantes sin excepción estaban postrados frente al mundo unipolar, vale decir, ante Washington. Sale una voz de nuestro país, que fue nuestro líder inmortal, el presidente Chávez, entonces pidiendo un mundo posible, un mundo de equilibrio, un mundo multipolar. Por eso que para nosotros es motivo, diría yo, de satisfacción recordar de que todavía nuestro líder está presente, no solo en las elecciones del 14 de abril, no solo en nuestra política cotidiana, en lo económico, en lo político, etcétera, sino en la palestra internacional, nuestro líder sigue siendo vigente. Gonzalo, ¿cómo lo ves tú? Me preguntaba si realmente el hecho de que en Siria no haya armas nucleares excluye el tema de esa zona, porque están involucrados actores como los Estados Unidos e Israel, que sí las tienen, claro, y han utilizado uranio empobrecido que tiene alguna relación con lo que es el armamento nuclear en Irak y en Afganistán. Entonces, ¿qué consecuencias pudiera tener eso? Y me pregunto también hasta qué punto la multipolaridad puede ser una alternativa para neutralizar a potencias nucleares como Estados Unidos. Mire, cómo está planteada la situación en la geopolítica internacional, donde hay prácticamente una animadversión frente a cualquier país que quiere erigirse en imperio. Y en la actualidad, el único país en el mundo de los 194 que son miembros de las Naciones Unidas que tiene el poder y la vocación imperial es Estados Unidos. Entonces, un mundo multipolar como el que está surgiendo hoy en día, que representa un 43% de la población mundial, algo así como un 30% de la área de los continentes del mundo, un 18% del PIB del mundo, o un 35% de las reservas internacionales. Entonces es un mundo absolutamente nuevo que necesariamente tendría que incidir en la geopolítica internacional. Mire, ¿quién de nosotros, no sé si el tiempo me lo permite, quién de nosotros le echa una mirada al mapamundi? Se encuentra que Estados Unidos trata de bloquear a Rusia y China desde el mar del norte, desde el mar de Barents hasta Turquía. Eso está plegado de bases militares y centros de misiles y cosas por el estilo. Y luego bajar un poquitico más, los 6 países del Golfo, los 6 países árabes tienen bases militares norteamericanas. Hacia el este tendríamos Afganistán, Pakistán, tenemos a las Filipinas, tenemos Corea del Sur, tenemos Taiwán, tenemos Guam, tenemos inclusive el Japón, etcétera. Todos son bases militares que Estados Unidos trata de bloquear tanto a Rusia como a China. Entonces, cuando insurgen estos países poderosos y ya representan una alternativa en la economía internacional, y yo no quiero abordar mucho el problema económico, soy prácticamente un neófito en la materia, sin embargo, pues representan ya una alternativa. Acaban de informar acerca de la creación de un banco de desarrollo de estos países que viene precisamente a sustituir a un brazo económico financiero de los Estados Unidos y de la OTAN, como lo representan el Banco Internacional y el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Entonces, claro, esto pone a valer esa resistencia bravía por parte del gobierno sirio, del ejército sirio y sobre todo de la población siria, que no quiere vivir las mismas circunstancias de Afganistán, no quiere vivir las mismas circunstancias de Irak, no quiere vivir las mismas circunstancias de Libia. Vale decir de que
con la píldora occidental de que quieren llevar la democracia, las libertades públicas, etcétera, a estos países, lejos de ello, estos países que acabo de nombrar, tanto Afganistán como Irak, como no sé qué más, están sumidos precisamente en el caos, en el terrorismo, son víctimas del terrorismo. Pero quiero decir algo que nos va a llamar a la reflexión. Mire, imponen un gobierno en Libia y casualmente el primer ministro venía de los Estados Unidos, un libio de los Estados Unidos, al igual que en Georgia. Entonces, si vemos el primer gobierno surgido después de la agresión norteamericana a Irak, entonces el primer ministro estaba también en los Estados Unidos. Un terrorista financiado por Estados Unidos. Así es. Entonces, si agarramos a Túnez o a Egipto, son dos gobernantes provenientes de los Estados Unidos. Y qué casualidad que el presunto primer ministro de este presunto gobierno de terroristas, y no podemos decir del ejército nacional sirio, no tiene nada ni de nacional ni de sirio, es un títere en la mano de las grandes potencias de Occidente. Entonces, qué casualidad que el primer ministro pasó 35 años de su vida en los Estados Unidos y viene en un avión bien fletado por el Pentágono derechito a Doha para ser nombrado un primer ministro. Ahora, señor Raimundo, ¿qué posibilidades ciertas hay de que lo que a todas luces pareciera va a ocurrir, una intervención en Siria, derrocamiento de Bashar al-Assad, qué posibilidades ciertas hay de que eso se pueda detener? Hemos visto el pronunciamiento de la Liga Árabe, hemos visto el pronunciamiento incluso de la Organización de Naciones Unidas anunciando la salida de sus funcionarios en territorio sirio, es decir, una especie de despeje del territorio para lo que probablemente vaya a ocurrir. ¿Qué probabilidad es cierta de que eso se pueda evitar hay? Si me permite, hermano Luis, de abordar un poquitico la posición de la Liga Árabe. Si hay una agresión, un irrespeto absoluto a lo más elemental del derecho internacional, es esta posición de la presunta Liga Árabe. Yo no sé si es Liga, yo no sé si es árabe también. Por cuanto que no está contemplado dentro de su carta el excluir a un país, sino por unanimidad. Y eso no operó en la exclusión de Siria. Y luego, nombrar a unos terroristas armados por países extranjeros. Y entonces, nombrarlo como los legítimos representantes del pueblo sirio. No sé en qué elecciones fueron nombrados y que la población siria haya votado por ellos. No existe una organización en el mundo, la OEA, con todo lo nefasto que representa la OEA, la Liga Árabe, las Naciones Unidas, etc. Tú no puedes nombrar y dar legitimidad a bandas armadas y terroristas y decir, estos genuinamente representan a una determinada población. Entonces, por un lado, inclusive, eso de bajar la bandera en un país árabe de la embajada de Siria y dar esta embajada pues a los terroristas, eso no está en el derecho internacional, eso no está en la Carta de las Naciones Unidas y menos aún en la Carta de la Liga Árabe. Ahora bien, ¿qué pasaría si logran derribar a Bashar al-Assad? Bueno, la idea inicial de la agresión contra Siria es a través de hacer caer a Bashar al-Assad es destruir a Siria. Siria ha sido siempre el baluarte de la resistencia en contra de todas las conspiraciones occidentales en contra del mundo árabe, frente a Israel y su deseo hegemónico en el Medio Oriente, frente a Francia, a Inglaterra en su oportunidad cuando eran imperio, frente a los Estados Unidos en la actualidad y sobre todo en contra de la derecha árabe, la oligarquía árabe y estos magnates del petróleo que se postraron ante los Estados Unidos y los países de la OTAN. Pero en la actualidad, después de 2 años, ¿qué es lo que pretendieron hacer y lo lograron? Hablaron de la investida, la gran investida en contra de Damasco, se quedó pues como sal y agua, o azúcar y agua, no sé cuál de los dos debo decir. Entonces hablaron de tomar a Alepo para servirle como Benghazi, entonces, y erigirse allá un gobierno, entre comillas, con el apoyo occidental de algunos países árabes, y fracasaron. Trataron de hacer de Homs, de Talcal, etcétera, etcétera, y sin embargo han fracasado. Pero hay un hecho cierto que debemos resaltar en lo que está pasando hoy en día en Siria.
Occidente se dio cuenta que es absolutamente imposible vencer al gobierno sirio, por dos razones fundamentales. No es un gobierno vacilante y cuenta con un ejército que demostró a lo largo de 2 años no hubo el 1% de deserciones en el ejército sirio, menos aún de la diplomacia siria, pero para centrarnos en eso. Y luego ellos contaban que una población, según su propaganda, una población mayoritariamente suní, en cuanto al Islam se refiere, en Siria, contra un gobierno presuntamente, según ellos también, alawita, porque la religión del presidente es alawí. Entonces, la población puede plegarse a la causa de Occidente. Eso no pasó, no puede pasar, porque si es verdad de que el presidente es alawita, no es menos cierto que el 80% de sus ministros siempre han sido suníes, el 80% de los diputados de todo lo que es el tren ejecutivo, judicial o legislativo, siempre han sido suníes. En una palabra, no está planteado el problema. Entonces, ¿qué es lo que buscan en la actualidad en Siria? 2 objetivos. Por una parte, debilitar a Siria en su posición firme de apoyo a la causa palestina, de apoyo a Hezbollah en el Líbano, de una alianza firme con Irán y con Irak después de la salida de las tropas estadounidenses. Y por otro lado, agrupar a todos los terroristas que ellos dicen combatir, es decir, Occidente dice combatir, en Siria, y a través del poderoso ejército de Siria y de la firme posición del gobierno y del pueblo sirio, destruir a estos terroristas en Siria. Ve que son provenientes de 30 países. Entonces, con debilitar a Siria por un lado, se sienten ganadores en Occidente, y también con matar a estos terroristas, como en efecto diariamente tenemos decenas de ellos que se inmolan gracias a la bravura del ejército sirio en defender su soberanía y su independencia. Entonces, este es el objetivo en la actualidad. Afortunadamente, repito, el pueblo sirio aprendió del caso libio, el pueblo sirio aprendió del caso de Irak, de Afganistán, etc., y está firme alrededor de su ejército y de su gobierno. Es difícil que se logre el debilitamiento de Siria, pero como todas las guerras, hay destrucción, hay muerte, pero de esta destrucción y de esta muerte va a resurgir, y estamos pues en una semana de resurrección. Vamos a ver al pueblo sirio, a Siria brava y la Siria victoriosa, vamos a ver resurgir de nuevo esa resistencia a lo largo y ancho del mundo árabe, gracias al ejemplo que está dando Siria. Yo quería, te voy a dar la palabra, Gonzalo, pero es que yo quería, imposible, dejar de hacer una reflexión después de lo que ha dicho el camarada Raimundo, ¿no? Sobre el tema, tú decías allí, ¿qué hacen que Estados Unidos tiene rodeada a China y a Rusia? Y bueno, sobre todo un mensaje para todos aquellos hermanos y hermanas que, bueno, que adversan al proceso revolucionario y que incluso llegan a comparar, una cosa absurda, llegan a comparar a Estados Unidos con Cuba. O sea, le otorgan a Cuba un papel como de potencia que puede incidir en la geopolítica de otras naciones. O sea, vamos a estar claros. O sea, Cuba es un país que tiene características similares a las de cualquier país latinoamericano, pero Cuba no tiene la capacidad, esa capacidad soberbia, económica, militar, ese poder para someter a otros países e incidir en su geopolítica. Pero cuando hablamos de Estados Unidos, estamos hablando de la mayor potencia económica y militar de la historia. Cuba no tiene bases militares en todo el mundo, Cuba no tiene tropas ni portaaviones en todo el mundo. Hay que reconocer lo que es una guerra de defensa y una guerra de agresión. Estados Unidos ha sido el agresor, directo o indirecto, en todas las guerras del mundo desde el año 1945, cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que hay muchos hermanos que pueden estar contra el proceso revolucionario, pero seguramente entenderán el papel nefasto que ha tenido el gobierno, porque no estamos hablando por el gobierno de los Estados Unidos, en el mundo, matando a diestra y siniestra pueblos en todo el planeta. Pero de repente creerán que no tiene nada que ver con eso. Bueno, yo les llamo a la reflexión. Quien apoye a la derecha aquí en Venezuela, lo sepa o no, apoya a esa potencia nefasta que está matando gente en este momento en Siria, que mata gente en Palestina,
que mata gente en todo el mundo, que es el único país del mundo que ha lanzado bombas atómicas sobre la población civil, que ha estado involucrado en todas las guerras desde 1945, que tiene tropas en todas partes. ¿Qué hacen tropas de un país a miles de kilómetros de su frontera en otros países matando gente con bases militares? ¿Qué hacen portaaviones de un país matando gente en otras partes que no tienen nada que ver con la realidad de su país? Yo llamo a la reflexión bueno, aquellos sectores que puedan estar confundidos. Esto no es un juego, y lo que está sucediendo en este momento, y además responsabilizo, chicos, hay que tener claro la responsabilidad de lo que ocurra en este planeta con un conflicto que puede ser nuclear en Corea. Es responsabilidad única y exclusiva del gobierno de los Estados Unidos, que no tiene nada que ver con Corea. Están a miles de kilómetros de Corea. Gonzalo. Sí, yo quisiera meter un poquito la polémica tomando en cuenta una discusión que se refleja en los artículos que aparecen en Aporrea, procedentes todos de distintos sectores de la izquierda venezolana y también internacional, ¿no? Hay quienes plantean en relación con el caso sirio que de lo que se trata es de una lucha entre mercenarios apoyados por el imperialismo y el gobierno sirio en defensa de su soberanía. Y hay quienes plantean que ha habido inicialmente un levantamiento democrático real de sectores populares y que el imperialismo intervino en ese conflicto para pescar en río revuelto, introduciendo una serie de distorsiones. ¿Qué actores políticos hay allí y qué opinión le merece esta discusión donde hay posiciones encontradas dentro de la izquierda mundial? Mire, bien interesante las observaciones, pero si me permiten hacer alusión a lo que planteó el camarada acerca de la oposición venezolana. A lo largo de 14 o 15 años, lo que agrupó y motivó a la oposición venezolana ha sido el odio. No un proyecto, no un deseo de hacer de Venezuela un país mejor, de ir hacia adelante, más bien ir hacia atrás. Pero el leitmotiv de su agrupamiento ha sido siempre el odio a Chávez. Chávez desapareció. Tienen que agrupar a su gente dentro del odio en contra de algo, y este algo pasa a serlo el hermano país, víctima del imperialismo desde hace 50 años hasta el día de hoy. Como carecen de proyecto país, como no tienen banderas que llegan al corazón y a la mente de la población venezolana, recurren siempre al expediente del odio, de la anulación del otro, y por eso que toman a Cuba, esta Cuba que nos ha mandado médicos, profesores, técnicos deportivos, etcétera, etcétera, y que ha sufrido los embates del imperialismo. Entonces lo convierten en esta motivación para seguir vendiendo odio a la población venezolana. Por un lado. En cuanto a lo que plantea el camarada, mire, nunca jamás a través de Estados Unidos, Inglaterra, Francia y otros puede llegar democracia no solo a un país árabe, sino a cualquier país del mundo, sino todo lo contrario. Quien ha impuesto a los dictadores en nuestra América en 200 años han sido los Estados Unidos, por no decir en el mundo entero. Entonces, ¿qué pasa? Que si es cierto que en Siria antes del 15 de marzo del año 2011 había una necesidad de mayor apertura democrática, porque un país que tiene 50, 60 años sometido a la conspiración y a la agresión del sionismo, del imperialismo y de la reacción árabe, necesariamente descuida de alguna manera el aspecto democrático. Sin embargo, inmediatamente el propio presidente de la República, cuando se dio cuenta de las primeras manifestaciones genuinamente democráticas, genuinamente sirias, que sí quiere cambio, ¿qué hizo el presidente? Le dijo: señores, ustedes están planteando que se modificara el artículo 8 de la Constitución Nacional, donde está elegido el Partido Socialista Árabe Baaz como el líder del gobierno y de la sociedad siria. No, vamos a cambiar la Constitución en su conjunto. Y nombraron comisiones de gobierno y de oposición, establecieron una Constitución, y por primera vez en la historia de cualquier país árabe fue sometida esta Constitución a la consideración del pueblo a través de un referéndum. Entonces adelantó cambios drásticos en cuanto a las libertades públicas, más
casi 20 partidos políticos nuevos, libertad de expresión, etc. Nadie en Occidente, nadie en la oposición esta de mercenaria tomaron en cuenta para nada, jamás se dieron cuenta que en Siria hubo estos cambios. ¿Por qué? Porque el interés de ellos, el objetivo no es la democracia. Imagínate tú que a través de los países del Golfo, que ninguno de ellos sabe lo que es elección o constitución o partidos políticos u oposición, vengan a dictarle a Siria clases de derecho constitucional y de derecho público, etc. Entonces, el leitmotiv, insisto, frente a Siria. ¿Qué dijo la secretaria de Estado de Estados Unidos a la semana de empezarse las hostilidades en Siria? Usted quiere quedarse, señor presidente, de Siria y eternamente no pasa nada. 3 condiciones sencillas. Me rompe tus lazos especiales con Irán, es decir, este eje de la resistencia frente a la hegemonía occidental en el Medio Oriente. Deja de apoyar a Hezbollah enfrentando las agresiones de Israel en contra del Líbano. Y olvídate un poquitico de la causa palestina. Deja que Israel arregle su problema. Es decir, no estaba planteado ni constitución, ni democracia, ni derechos humanos, ni nada por el estilo. Y hasta el día de hoy, 2 años después, no les interesa para nada esto. Lo que les interesa es erigir un gobierno títere que cumpla con los 3 requisitos que ofrecieron al presidente. Los que sí tenemos que cumplir con los requisitos de la televisión somos nosotros, camarada Raimundo. Ha sido un verdadero placer tenerlo aquí en la mesa informativa. Esperemos volverlo a tener pronto para seguir conversando sobre el tema internacional. Nosotros hacemos un corte y ya regresamos aquí en la mesa informativa con otro tema que tiene que ver con el odio que hablaba el camarada Raimundo. Ya venimos. El canal de todos los venezolanos. Venezolana de Televisión es el canal de la información y opinión en el país. En directo de los estudios de Venezolana de Televisión. Para todas y todos ustedes. Hablar sobre el tema de las luchas afrodescendientes. De inmediato comenzamos. No hay cohesión en la oposición. ¡Viva Bolívar! Desarmados totalmente. Bienvenidos sean todos. La justicia es lo que marca el rumbo de la sociedad. La mejor información deportiva. Desde el lugar donde se genera la noticia. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Venezolana de Televisión, el canal de todos los venezolanos. Estamos aquí las enfermeras y los enfermeros de toda España para reivindicar y luchar por una sanidad pública de calidad y gratuita. La situación actual de la sanidad es realmente grave, es muy preocupante. En Europa, como resultado de políticas neoliberales de gobiernos de derecha, cierran ambulatorios, centros de salud, hospitales y servicios de emergencia. Esto es el desmantelamiento y el saqueo de la sanidad para beneficio de algunas empresas privadas. En Venezuela, hace 14 años, dejamos atrás a la derecha sin patria y sus paquetazos neoliberales. ¿Cuántos centros de salud había en Venezuela en 1998? Apenas 5.360. ¿Ustedes saben cuántos tenemos hoy? 13.731. Esto es lo nuevo, es el nuevo sistema público nacional de salud, totalmente gratuito. El pueblo tiene memoria y no se deja engañar. Mientras en Europa cierran centros de salud, en la Venezuela bolivariana tenemos más de 40.000 médicos desplegados en todo el territorio nacional, garantizándole salud al pueblo. Hoy tenemos patria. Y pase lo que pase, en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo patria. Si eres un emprendedor que cree en la producción nacional y quieres contribuir con tu producto a potenciar las exportaciones para la creación del Fondo Bicentenario Alba Mercosur, registra tu proyecto a través de la dirección que ves en pantalla: www.fondobicentenario.mppi.gov.be. Es un fondo para que nuestro país se convierta en una potencia productiva que permita exportar a los mercados de América Latina y del Caribe. El registro es totalmente gratuito y con tu aporte seguimos avanzando en la construcción de la patria grande, independiente y sin fronteras.
Para mayor información, comunícate con nosotros a través del correo electrónico fondobicentenario@mppi.gov.be o a través de los números telefónicos 0800 Produce y 0800 Exporta. Venezuela se prepara para disfrutar desde el jueves 28 y hasta el sábado 30 de marzo del 6º Festival Deportivo, Recreativo y Cultural de Playas, Parques, Ríos y Balnearios Semana Santa 2013. El gobierno bolivariano dispondrá de 106 espacios distribuidos en los 24 estados del país en los que se promueve la paz y la convivencia solidaria. Temporadista, te esperamos. SIGSI, Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. Queridos amigos, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Son las 6:40 minutos de la tarde, esta es la mesa informativa. Vamos a abordar un nuevo tema, para ello nos acompañan dos jóvenes. Estamos hablando de Bárbara Figueroa, ustedes ya lo observan, es estudiante de la Universidad Simón Bolívar, y también le acompaña Christopher Millán, estudiante de la Universidad Central de Venezuela. Seguimos con ustedes, Gonzalo Gómez, nuestro periodista invitado del día de hoy, de Aporrea, Ronald Muñoz y este servidor. Bueno, ayer se dio un hecho bastante lamentable en la Plaza Sucre del municipio Sucre, Petare. Aquí en el estado Miranda hubo la presencia allí del candidato presidencial Enrique Capriles Radonsky. Se generaron unos hechos bastante lamentables que serán los compañeros quienes nos informen acerca de ello. Buenas tardes, buenas noches, Bárbara. Buenas noches, gracias por la invitación al espacio. Bueno, ante todo nosotros repudiando los hechos violentos de los que fuimos víctimas, tanto la feligresía del municipio, que hace vida dentro del municipio, como la militancia revolucionaria. Al llegar este compañero o este individuo, vamos a decirlo como tal, con bastante atropello ante todo, utilizando propaganda política dentro de la Semana Santa, anunciando como tal la candidatura a la que está él a cargo, antes de lo que es la fecha. Sin embargo, es importante acotar el atropello que hubo dentro como tal de la iglesia, que él pretendía inaugurar con una obra que realmente no la hizo él, realmente la hizo Consejo Federal de Gobierno, y ellos no dan como tal estos logros a conocer. Asimismo, bueno, los compañeros de Vanguardia fueron agredidos por su grupo de choque de Primera Justicia, que fueron los que llegaron ante todo a generar la provocación y como tal a darnos golpes y a las damas a hablarnos de improperios y basta de decir. O sea, está interesante eso de eso que están repartiendo ellos allí, ¿no? Y que obviamente producto de una campaña que realizó un comando, ¿no? Porque imprimir eso, que lo imprimieron en cantidades, en miles, allí la estamos viendo, eso no lo hace cualquier particular, eso es algo que se hace con muchísimos recursos. Y está la oración de Jesús de Nazareno, y está el logo de la campaña de Capriles. Yo no sé, Gonzalo, cómo tú observas esto, si esto tiene algún tipo de precedente. Por lo menos yo en campañas electorales, yo no he visto que sea un uso tan descarado de las imágenes religiosas y en la parte posterior los logos de los candidatos. Yo no sé si hay algún precedente. Yo estaba revisando hace poco en Aporrea algunas noticias e informaciones, aparte de lo acontecido, y ya en más de una oportunidad, en plena misa, ha habido sacerdotes que se han prestado para lanzar discursos de carácter electoral, incluso presentando a Capriles como un mesías para los sectores opositores al gobierno bolivariano, ¿no? De manera que si la jerarquía católica interviene abiertamente en política por un bando determinado, como lo hizo en un golpe de Estado, no tiene nada de extraño que traten de utilizar los elementos religiosos, en este caso sin autenticidad ninguna, porque el presidente Chávez de alguna manera se identificó con un humanismo cristiano, ¿no? Y lo puso en práctica, independientemente de cuál pueda ser la postura religiosa de uno. Entonces no hay autenticidad, que ¿no? Es una manipulación. Rescatar lo que dice Gonzalo, porque fíjate, esto es campaña política, o sea, esto además es que es un hecho, permíteme allí, Bárbara, por favor, un hecho ya demasiado público y notorio. Todo el mundo vio esta propaganda del candidato Capriles con una imagen del Nazareno, y yo rescato un poco lo que tú dices de la jerarquía eclesiástica, porque es que cada vez que el comandante Chávez decía algo, que si Cristo había sido solista, no sé, que inmediatamente salía
cardenal Urosa o alguien de la alta jerarquía a decir, no, no, eso no es verdad, no se puede mezclar política con religión, yo no sé qué. Pero esto ya es un hecho público y notorio y yo no veo que salga absolutamente nadie de la alta jerarquía eclesiástica a hacer un llamado de atención al comando de campaña de la derecha y decir que no se deben utilizar símbolos religiosos. ¿Por qué no lo hacen? Bueno, ahí está la historia, como tú me enseñaste. Yo creo que si se apoyaron, hacían campaña por el dictador Franco en la Guerra Civil Española, estoy hablando de la alta jerarquía eclesiástica, no de la feligresía, obviamente, pero si la alta jerarquía eclesiástica apoyó toda clase de dictadores, ¿qué podamos esperar que hagan en Venezuela? ¿Cómo lo tomó la feligresía allí congregada, Cristo? Bueno, el pueblo venezolano le manifestó el repudio, un total repudio al hecho bochornoso de parte del candidato de la oposición, pretendiendo utilizar la inauguración de una iglesia que, aparte, no era financiada por el gobierno, no era financiada por la gobernación, sino por el gobierno nacional, pretendió utilizar un escenario que respetuoso, un escenario como una iglesia, para expresar un hecho de campaña. O sea, aquí con la imagen de Jesucristo y Venezuela somos todos Capriles Radonsky presidente. O sea, esto es una violación al quehacer político, esto es una violación a la ética y al respeto de todo venezolano que va a la iglesia a rezar, a manifestar el profundo amor que le tiene a Cristo y a Dios. Y vemos aquí otra expresión más de irrespeto de parte de la oposición. Estos compañeros, al igual que Frei Guevara, como Stalin González, o sea, pretenden generar una matriz que el gobierno, al igual que el pueblo venezolano, está en contra de las iglesias, o nosotros pretendemos ir a las iglesias o rememorando lo que decía la derecha en la iglesia. Comunistas, ustedes no creen en Dios, ¿cómo ustedes se atreven a venir a una iglesia? Veíamos la respuesta del cura de esa, fuera de aquí, fuera del recinto de Dios, los chavistas no deben ingresar a la iglesia. De hecho, el pueblo él pretendió dar unas palabras dentro de la iglesia Enrique Capriles Radonsky el pueblo no le permitió a Enrique Capriles utilizar ese espacio como un escenario electoral. Pretendió también cargar el nazareno allá en Petare y el pueblo también le negó la utilización de la imagen de nuestro Cristo para hacer proselitismo político. Además de la agresión y las amenazas que le hicieron. O sea, ahí golpearon mujeres, ahí golpearon a todo el que no venía con el carnecito, con el carné de la gobernación de Miranda y con el emblema de la alcaldía de Sucre, fue golpeado, fue insultado. Se les negó un sector importante del pueblo ingresar a una iglesia. O sea, ¿con qué desfachatez pretender desconocer al pueblo, pretenderle negar al pueblo ingresar a una iglesia y además con aquella violencia, con aquella... ¿Es una actitud nueva, Bárbara, o es algo reiterado, forma parte de un modo de proceder de estos sectores a los cuales ustedes nos señalan? En caso entiendo hay Juventud de Primero Justicia y también el mismo partido, algunos de sus militantes. Correcto, es el día a día que nosotros vivimos. El año pasado, cuando la campaña del comandante supremo, fuimos nosotros agredidos también en el sector El Morro por el mismo grupo de choque de Primero Justicia, la Juventud de Primero Justicia, y un grupito que él tiene especial de la alcaldía de Sucre, que son jóvenes que militan en Primero Justicia del sector La California Norte, que han sido siempre los que son el grupo de choque de ellos. Ellos lo mandan como una especie de avanzada para abrir el camino, generar su show mediático, porque inicialmente hacen un show mediático. Incluso ayer se presentó algo que a nosotros nos llamaba mucho la atención. Están los compañeros de BTV y ellos sacaron del espacio las cámaras de BTV. En eso que sale del espacio, las cámaras de BTV, se quedan solo los otros canales privados. Es que llega este grupo de choque, nos agrede, y cuando BTV trata de llegar, les impiden el paso, generándose otro conato en el espacio en el que estaba BTV. Hay una especie de coordinación ahí entre medios y tienen todo, es un show como tal, sí, es un show como tal, y era lo que decía el compañero. Todos los que agredían eran lo que era este grupo de choque, más el personal de la alcaldía de Sucre y la gobernación del estado Miranda. Entonces, ¿son asalariados para esto o para realmente trabajar para un pueblo bajo una democracia que ellos hablan? Que no entiendo realmente cuál es esa democracia.
y quiénes son los que están en el proceso, vamos a decir, demócrata, sin sectarismo. Creo que ellos hacen un doble discurso ante todas sus acciones. ¿Algún medio de comunicación privado de estos que estaba allí dio cobertura a lo que realmente sucedió? Porque se presentó como un evento de campaña o parecido, una especie de cosa de campaña de Capriles y como todo muy chévere, ¿no? Pero alguien reseñó lo que sucedió allí, las agresiones al pueblo de Petare. Televen lo único que dijo fue que un grupo de chavistas se postraron a las afueras de la iglesia y no permitieron el acceso al candidato y gobernador, bueno, digamos el gobernador de Miranda, el cual no lo vemos y no tenemos como tal una gestión, porque también soy mirandina y me siento afectada. Dijo fue esto, ni en ningún momento reseñaron que hubieron mujeres que eran parte de la feligresía, que fueron agredidas por personas militantes de ellos, de Un Nuevo Tiempo, un señor que hace vida en el Mirador del Este, conjuntamente con su equipo, fueron agredidos y en ningún momento hicieron reseña de ellos. Y una señora que estaba con su hijo. Entonces, ¿dónde queda el maltrato a la mujer? ¿Dónde queda la agresión al infante? ¿Dónde quedan los derechos de todas estas personas? Ahora, Gonzalo, ¿no? Uno tiene que ver hechos como estos en un contexto, ¿no? Estamos pocos días de un proceso electoral, la elección del presidente de la República, y en algún momento uno dibuja tal vez el escenario como el escenario, no sé, una especie de pelea de boxeo, round 12, hay un boxeador que está muy por encima en los puntos del contrario y el contrario busca desesperadamente algo que llame la atención, lo que llamaría un golpe que busque por fortuna noquear al otro, ¿no? Y no sé si tú también lo ves así, pero lo que quiero reflejar es que pareciera haber una actitud desesperada de hacer cosas para llamar la atención y hay, en medio de eso, bueno, agresiones y el uso tal de la imagen de Jesucristo y cosas que como que escapan incluso a la lógica, ¿no? ¿Qué podríamos esperar de cara a los próximos días, dado que el escenario probablemente sea este? Bueno, aquí se le salió la clase, ¿no? Porque eso no es producto de una estrategia electoral, creo yo, ¿no? Sino que, bueno, afloró su naturaleza, ¿no? Con las agresiones y con el tipo de conductas que los caracterizan y que ya la vimos nosotros muy bien en abril de 2002, mencionó nuevamente el golpe. Por parte de quienes se han venido presentando últimamente como unos farsantes que pretenden mimetizarse malamente en algunas cosas, ¿no? Colocándose una especie de mascarilla del lenguaje bolivariano, ¿no? Al entender que en su percepción, que es una manera de poder acercarse, decía, a un pueblo donde la revolución bolivariana tiene unas dimensiones enormes, tremendas, ¿no? A mí me parece que en el seno de la oposición están por una parte los que van con la candidatura de Capriles y que van a hacer su forcejeo electoral, como es de esperarse. Yo creo que hay que estar en guardia, pero no estoy pensando en un escenario de una escalada de tipo golpista. Lo que sí veo también es que hay otros sectores de la oposición que, me parece a mí, también han entendido que ya están en una situación que no pueden superar y que empiezan a tratar de correr hacia este lado oportunistamente, ¿no? El problema del tema de la oposición, que parece que no es una, sino que son varias. Claro. Vamos de inmediato, compañeros, los invito a que hagamos una asamblea realizada por nuestro equipo de producción en las playas. Se fueron a las playas para conocer la opinión de algunos de los turistas, de los temporadistas, en esta oportunidad respecto a temas de interés nacional. Vemos la asamblea y volvemos a la mesa. Rodeada de este sol espléndido, el equipo de la mesa informativa en la calle se trasladó al Estado Vargas, específicamente de la playa surfista, donde compartiremos hoy con varios voceros de la gobernación y varios voceros de la comunidad organizada. Muy buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos a las cámaras de la mesa informativa en la calle. Comienza el asueto de la Semana Mayor. ¿Cómo se organiza el Poder Popular Organizado de la Gobernación del Estado Vargas para recibir a una cantidad importante de temporadistas que acuden a todas estas significativas playas? ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes le dan a todo nuestro pueblo venezolano? Y desde aquí, nosotros, siguiendo instrucciones y los ideales de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías, nos hemos sincronizado con el Poder Popular y en función y amarrado de esa gran misión Toda Vida Venezuela, todas las instituciones
de seguridad pública. Tenemos aproximadamente más de 3.200 funcionarios desplegados en todo el estado Vargas, en todas las 35 playas aptas para los temporadistas acá en el estado Vargas, desplegados para darle la seguridad a todos 200.000 temporadistas que están bajando casi a diario acá al estado Vargas, pues incluso lo estamos viendo. Y el gobierno nacional de manera mancomunada actúa con diferentes ministerios y con la gobernación para garantizar la seguridad ciudadana a todo nuestro pueblo. Me gustaría saber cuáles son las reflexiones de ustedes y las recomendaciones que ustedes le dan a todo nuestro pueblo venezolano con el inicio del asueto de la Semana Mayor 2013. Bueno, sí. En el marco del dispositivo Semana Santa Segura 2013 se ha desplegado a lo largo y ancho del territorio estatal una campaña alusiva a la prevención integral y a la convivencia solidaria, enmarcada en una campaña informativa donde a todos aquellos temporadistas que hoy nos visitan a partir de hoy y todo este día suelto de Semana Santa, estamos entregándole un material informativo enmarcado en la gran misión A Toda Vida Venezuela, donde de una manera articulada y basada en un concepto de corresponsabilidad, todo a lo largo y ancho del territorio también se está desplegando 10 puntos para la recreación y el vivir bien, ¿verdad? Nosotros también como Prevención del Delito y Oficina Nacional Antidroga se han desplegado unos puntos informativos para concientizar, humanizar y socializar a nuestra población. Porque estamos trabajando de la mano ahora gobierno y comunidad. Gobierno, comunidad, deporte, funcionarios policiales, hay una integración, mesa de trabajo y lo que queremos es que eso siga funcionando. Claro. Todo el que quiera un país bueno para sus hijos, para seguir andando, viviendo, vivir bien, hacer turismo, bueno, lo que tenemos que organizar y dar nuestro granito de arena. Eso es lo que podemos hacer todos. Con las reflexiones y las recomendaciones que nos dan los voceros y las voceras de la Gobernación del Estado Vargas y del Poder Popular Organizado, culmina esta edición de la Mesa Informativa en la Calle. Bueno, ahí está el trabajo de nuestra compañera María de Los Ángeles desde las playas del estado Vargas. Mira, Luis, ¿cómo es eso? Boris por allá por en la playa, María de Los Ángeles en la playa y a nosotros, no, aquí yo creo que deberíamos hablar, voy a llamar a William, chicos, a William para ver si nos va a hacer la mesa informativa mañana allá en la playa. Bueno, vamos a ver, vamos a agradecer a los compañeros que nos estuvieron acompañando en el día de hoy aquí en la mesa informativa, Christopher Millán de la Universidad Central de Venezuela, Bárbara Figueroa de la Universidad Simón Bolívar, hacen bien en la militancia revolucionaria en el municipio Sucre del estado Miranda, y agradecemos por supuesto a Gonzalo Gómez del portal web Aporrea por habernos acompañado en condición de periodista invitado en esta jornada. Nos tenemos que despedir, mañana también tenemos programa, Viernes Santo, sí, pero tenemos programa. Mañana nos vemos en Mesa Informativa aquí mismo en Venezolana de Televisión. Chávez es un gran colectivo. Aquí está un pueblo combativo que estamos Panamá, usted es un patán. ¡Que vivan los hijos e hijas de Chávez! Hay quienes piensan que dar información es sinónimo de amarillismo, desestabilización y de todo aquello que pueda generar zozobra. Seguramente tú no eres uno de ellos. Por eso te invito a que juntos demostremos desde la trinchera del Gallito que sí se puede hacer periodismo serio. Los espero a todos, de lunes a viernes a las 6 de la mañana en Cantar de Gallos. ¿Por dónde más? En Venezolana de Televisión. El Comando de Campaña Hugo Chávez realiza un plan de recaudación para que hagas tu aporte de manera voluntaria. Participa a través de mensajería de texto. Aporta 5 bolívares por cada mensaje que envíes al 7788 con la palabra venceremos y tu número de cédula. Todas y todos a financiar la campaña electoral del candidato de la patria, Nicolás Maduro, el hijo de Chávez. Todito el pueblo de Chávez a la calle va a salir. Soy la lucha de esta tierra mía, soy el rostro de la soberanía, soy la fuerza que está aquí en mis venas, soy la bandera de Venezuela, soy quien arropa tu sonrisa, soy el puente que nos comunica, soy quien busca la armonía, soy el que hace la democracia, soy. Vota.
Chao.